Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de las Writer Hunters. Hoy con la autora argentina Mar Petrick. Mar, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos para conversar de las cosas que más nos gustan y, por supuesto, conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Mar, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar con ustedes. Adelante nomás. Bien, para conocer un poco mejor a nuestra invitada de hoy, vamos a compartir algunos datos importantes. Mar Petrick compagina la escritura con la docencia de prácticas del lenguaje y literatura. Es amante de los relatos policiales y la literatura New Adult, e Mar siente admiración por autores como John Kassenbach, Jodi Ellen Malpass o Sergio Aguirre. Impulsada por su placer por contar historias, comenzó a publicar sus escritos en plataformas literarias, donde entró en contacto con lectores apasionados por sus obras. Desde que comenzó su trayectoria en el mundo de las letras, ha publicado diferentes libros y El pecador de Oxford, que es el del que vamos a estar hablando hoy, fue el primero en ver la luz bajo una editorial tradicional. Mar, llegaste a la plataforma de WhatsApp en 2016, primero como lectora y luego decidiste probar como escritora. ¿Qué significó esta experiencia para ti, dar ese salto tan importante? Bien, bueno, yo comencé en Wattpad escribiendo más como un hobby, ¿no? No era no esperaba nada serio, lo hacía porque era una forma también de escaparme de ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo y demás, ¿no? Algo para poner la cabeza en otra cosa y distraerme un rato, así que así empecé escribiendo lo que fue mi primera novela. Recuerdo que yo la empecé a subir a Wattpad cuando ya estaba por la mitad, y a partir de subí la primera mitad entera y a partir de ese instante empecé a subir capítulo a capítulo, que es un formato muy presente en la plataforma, esto de ir subiendo capítulos todas las semanas como si fuera que estamos mirando una serie, ¿no? Y bueno, si tenés constancia, los lectores se enganchan mucho y lo disfrutan. Pero empezó sin una expectativa muy clara, era más que nada para ver qué pasaba. También yo sentía las ganas de probar a ver si yo podía conseguir que otros lectores sintieran lo que yo sentía leyendo este tipo de géneros. Más o menos ver si tenía ese poder, ¿no? De provocar tantas emociones en alguien. Y así empezó y, como digo siempre, porque está bueno también desmentir esto de que en Wattpad todos son fenómenos de millones de lecturas en 2 días. Eso no es una realidad, son muy pocos los casos. Es más un crecimiento natural, paulatino, así que así fue mi caso, fue creciendo de a poquito y bueno, estuve muchos años en Wattpad, como unos 5 o 6 años, hasta el año pasado incluso estuve en Wattpad, pero bueno, ahora ya, por el momento no. Muy bien, súper interesante. Y hablando, ya que nombraste Wattpad, tenés hoy en día 3 novelas completas: Emma, El detonante y Colores en la oscuridad, ¿verdad? ¿En Wattpad? Sí. Sí, no recuerdo cuáles quedan, pero es muy probable. Sí, es muy probable que queden algunas. Hay algunas en Wattpad. Y todas tienen muchísimos lectores, tienen más de 100.000. ¿Crees que fue eso lo primero que llamó la atención de las editoriales? ¿O crees que hay algo más en tu escritura que les gustó? En mi caso particular, creo que no fue para nada por los números, porque si hablamos de números muy crudamente, las editoriales se rigen por unos números gigantes, hablando de millones y millones y millones. Así que creo que fue porque tuve la oportunidad de enviar un manuscrito, que en este caso fue El pecador de Oxford, y era justo lo que estaban buscando en ese momento. Recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos hablamos de eso. El pecador tiene una fusión de géneros interesante y en ese momento la editorial no tenía nada por el estilo, así que bueno, apostaron por mí con ese título y después llegaron los demás. Bien. Mar, pasaste de autoeditarte a trabajar con Planeta, lo cual no es siempre fácil. ¿Podrías decirnos brevemente qué fue lo más fácil y lo más complicado que viviste al llegar a Planeta? Lo más fácil fue entablar relación con las personas con las que tenía que trabajar, ¿no? Porque son todos muy humanos, muy amorosos. Fue fácil crear un vínculo.
Lo difícil quizás fue por mi lado el hecho de acostumbrarme a delegar y no tener el control de todas las cosas. Cuando vos te autopublicás de forma independiente, no con una editorial de autopublicación, cuando gestionás todo vos, estás muy acostumbrado a decidir cosas, a elegir los tiempos, y delegar todo eso y pasar a quedar en un segundo plano en lo que se refiere a, bueno, cuándo va a salir el libro. Esas son decisiones técnicas que las toma la editorial ahora, y quizá me costó un poco decir, bueno, yo ahora en esta parte no puedo decidir nada, pero te acostumbras. No queda otra tampoco. Bien. Y ya arrancando con El pecador de Oxford, como vos mencionaste, justamente es una novela que fusiona muchos subgéneros, ¿no? Creo que tiene romance, tiene suspenso, hasta incluso tiene terror, y por ahí algún otro más. ¿Alguno de ellos te costó un poquito más desarrollar y disfrutaste alguno en particular? Diría que no me costó, porque vengo acostumbrada a mezclar mucho los géneros, es algo que me gusta hacer un montón. Quizá hasta me sorprendí de mí misma, por decirlo de alguna manera, porque nunca había escrito nada como El pecador, con ese nivel de oscuridad y de que todas las piezas tuvieran que encajar perfectamente para cerrar todo. Entonces creo que me sorprendí un poco, y también a partir de ese momento siento que tengo que desafiarme con cada novela nueva, porque para mí como escritor es importante que pruebes distintas cosas, ¿no? Está bárbaro si a vos te gusta escribir solo romance, pero alguna vez en la vida tenés que probar escribir otro género, porque es la única manera de saber hasta dónde podés dar, qué cosas podés crear, y para mí El pecador fue eso, fue el inicio de decir, bueno, a partir de ahora cada vez tengo que dar un poco más, porque puedo crear cosas como estas, ¿no? Que había sido algo muy distinto a lo que yo venía escribiendo. Así que diría que no me costó. Lo que sí me costó fue encontrar su momento, porque fue una historia que empecé y dejé durante 2 años, porque la empezaba y me venía otra idea y me ponía con otra historia. A mí me cuesta un poco centrarme con qué quiero escribir, es como que quiero escribir todo al mismo tiempo. Entonces me pasa a veces que empiezo una novela, la dejo, agarro otra y así, pero bueno, termino concretándolas en algún momento. Sí, suele pasar. Igual creo que lograste bien la fusión, encontraste un lindo equilibrio. Pienso igual. Siguiendo con el libro, Mar, perdón, ¿por qué Oxford? ¿A qué se debe que hayas escogido esa localidad? Tenía ganas de hacer una novela que no estuviera situada en Argentina, porque muchas de mis novelas están en Argentina. Creía que iba mejor para la historia una ciudad como Oxford, y además había tenido hace poco tiempo la posibilidad de visitar Inglaterra, así que me gustaba la idea de situarla ahí. No sé, sentía que iba más con la historia, ¿no? Y además el título fue lo que me vino primero, y me gustaba muchísimo el título, así que hice que todo coincida para que suceda ahí. De hecho, yo le pregunté, perdón, Maru, le comenté a Paola cuando nos recomendó esta novela, y digo, hay otra novela con el título, o con la palabra Oxford, porque yo venía de leer una que se llamaba Fuego en Oxford, y había leído otras con Oxford también. Entonces Paola dijo, no, es que es una ciudad que está muy de moda, incluso desde el punto de vista cultural, y su geografía está como hecha para las novelas. Claro, es muy atractivo en general, sí, como el uso y demás, y también me venía bien por la cuestión de la universidad y el papel que iba a jugar en la novela, ¿no? Bueno, no vamos a contar mucho por si alguno no leyó el libro, pero podemos decir que una de las escenas que más impacta, porque el lector por ahí no se lo espera, es el cumpleaños de Isabel, que es bastante gráfica. ¿De dónde sacaste la inspiración para llegar a ese nivel que vos también dijiste que te sorprendiste? ¿De dónde te inspiraste? Yo consumo mucho lo que es cine o televisión a nivel series, de todo lo que refiere a policiales. Me gusta mucho la criminología, series como por ejemplo Criminal Minds, Mentes Criminales, que es una serie muy popular, y creo que un poco sale de ahí la inspiración, en el hecho de que sea muy gráfico, pero también como un poco teatral, si se puede decir de alguna manera, ¿no?
Y me interesaba mucho que fuera bien visual, que vos lo estuvieras leyendo y te lo pudieras imaginar bien. Me gusta mucho esta escritura como casi cinematográfica, que se pueda convertir fácilmente en un guión. Así que creo que nace un poco de ahí, de esta obsesión por mirar cosas policiales y psicológicas que después me dejan un poco perturbada, pero bueno, sirvieron. Sí, sí, total. Creo que acá en este grupo a todas nos gustan esas cosas y sí creo que Merce mencionó el hecho de que es muy cinematográfico, porque realmente cuando lo lees, más que esa escena particularmente, ese capítulo es muy, realmente lo podés ver cuando lo estás leyendo, está muy bien logrado. Sí, completamente. De hecho, de impacto porque uno no lo espera por ningún lado. Es como cuando uno ve series muy populares y viene un capítulo que trae el detonante y uno se dice, wow, lástima que haya que esperar otra semana para el siguiente capítulo. Pues así más o menos nos encontramos con esa escena. Y hablando de la parte cinematográfica, Mar, fíjate mucho con esta pregunta. Si una productora llama a tu puerta, y no lo ha hecho ya, por supuesto, para hacer una película del libro y tuvieras la oportunidad de escoger 3 actores de Hollywood que representen a Isabel, a Gael y a Aaron Jones, ¿a quiénes escogerías? Y mira que yo tengo 3 que irían perfectos. Ah, bueno. Yo soy muy mala para la farándula, para los actores, los nombres y demás. Pero siempre tuve en mente, la verdad es que de los hombres no sabría decir, pero tuve en mente siempre a Isabel como Jennifer Lawrence. Creo que es la actriz de los Juegos del Hambre, creo que se llama así. Justamente, esa es la Sí. que yo había pensado. Justamente Jennifer Lawrence iría perfectamente. Y mira, y te pongo a Gael, Maru va a decir, ay, otra vez este hombre, pero le quedaría muy bien, que tendría que ser mi novio, Henry Cavill, el de Superman, y de Aaron Jones, que le queda muy bien por cómo es Estaría así, bien, sí. ¿verdad? Y de Aaron me gustaría Bradley Cooper porque él es muy polifacético y tiene este Aaron John es muy agradable a la vista, muy guapo a pesar de todo lo psicópata que es y así a veces ha hecho personajes Bradley Cooper, así que ellos 3 irían muy bien. Bueno, ya tenemos cast, ahora necesitamos... Hay que conseguirlos. Ya está. Ya, ahora que ellos acepten y Hollywood toque tu puerta. Por favor, sin miedo al éxito. Bueno, crucemos los dedos, todo puede ser. Por supuesto. Bien, sabemos que, bueno, ya lo mencionamos en la introducción, que sentís admiración por autores como John Kassenbach, Jodi Ellen Malpa, Sergio Aguirre. Si pudieras escoger algún otro autor que no fueran estos 3 para escribir una trilogía a 4 manos, o sea, trabajar frente a frente para escribir 3 libros, ¿con quién te gustaría hacerlo? Diría que tengo 2 opciones, o Colin Hoover o Alice Kellen, que son de mis últimos años mis autoras favoritas, y que creo más Colin Hoover porque sus libros son un poquito más fuertes que los de Alice, pero creo que trabajaría bien con ellas porque más o menos en el resto de novelas que todavía no salieron con Planeta, pero que ya salieron por mi cuenta, tocamos temáticas parecidas y creo que funcionaríamos bien. Sí, aparte ella también estaba como incursionando más en otros, se salió un poco del romance y está Tiene 2 libros metiéndose. Sí. que salieron un poquito del género y la verdad que yo los leí y me encantaron. Ojalá se anime a más. Bien, antes de ir con las 2 preguntas finales acá, como Maru le gusta mucho esa temática y Paola nos pidió que nos aclararas esto un poquito, Mar, en la novela la historia nos plantea una premisa, la de que todos somos asesinos, si nos hacen caminar por una cornisa. ¿Estás de acuerdo con que el ser humano es así cuando está bajo presión, que puede hacer todo para salvarse o salvar lo que más quiere? Yo voy a, quizás suene un poco polémica, pero creo que en cierta parte es así. Depende mucho de la situación en la que nos encontremos, pero cuando se trata de sobrevivir o salvar a alguien de nuestro entorno, a alguien muy preciado para nosotros, creo que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y eso era algo que también me gustaba mencionar en la novela, el hecho de si nos ponen al límite, podemos llegar a no conocernos, porque nos podemos encontrar con que somos personas que en realidad no conocíamos, hablando de una situación muy límite, ¿no? Así que era un tema que me gustaba como plantearlo y Aaron era perfecto para hacerlo.
Obviamente que está llevado a la ficción, pero sí, creo que podríamos hacer cosas de las que no nos creemos capaces, si estamos en una situación límite, ¿no? Yo pienso igual porque el ser humano es, sobre todo la parte mental de uno, puede jugarnos una mala jugada, valga la redundancia, y no sabemos hasta dónde llegar. Así que, Maru, no sé qué opinas al respecto, tú que eres la más dar de las tres Writer Hunters. Sí, yo considero que el ser humano nace siendo malo, naturalmente, y que se ajusta a las reglas de la sociedad, ¿no? Así que es una discusión filosófica eterna. Bueno, vamos a una de las últimas preguntas. Hemos visto que en redes sociales estás promocionando a full el libro Eximidos, que está disponible en librerías desde el 1 de diciembre. Acá creo que todavía no lo he visto, no sé, o no me lo crucé todavía. ¿Dónde estás? En Argentina, ¿ya está? Sí, el 1 de diciembre estuvo en Argentina. Ahí está. Okay. Bueno, primero después en los otros países. Ahora actualmente está en Argentina, México, España y Chile. Vimos que estás promocionando a full el libro Eximidos, pero siempre le preguntamos a nuestros invitados si ya estás trabajando en una nueva historia, si hay algo que nos puedas contar, y si tenés la idea de seguir con esta exitosa fusión de géneros. Bueno, Planeta tiene que ir sacando muchos libros míos que ya están escritos, en total son 10, esos 10 ya están escritos, así que lo que vamos a hacer es intercalar entre sacar alguno de esos y alguno nuevo que yo vaya escribiendo, ¿no? Son como decisiones medio de último minuto, cuál sale, pero sí, hay para largo. Y actualmente estoy escribiendo una historia nueva, pero que es para otro proyecto que no tiene que ver con Planeta, tiene que ver con otra cosa. Y el año pasado, en diciembre, terminé una historia que se desprende del Pecador. Del Pecador salen 2 historias más, que son spin-off, que son de otros personajes. Del Pecador sale la historia de Vincent, que es la que va a salir este año, más o menos a mitad de año o después de mitad de año va a salir, y de la historia de Vincent sale la historia de otro personaje más, y ahí como que cerramos ese círculo, ¿no?, de personajes que salieron del Pecador de Oxford. Tenemos el multiverso del pecado. Hay para rato, sí. Vincent fue un personaje duro dentro de la historia, apareció poco, pero son como esos personajes secundarios que aparecen en las películas 2 o 3 veces, pero llegan a decir, aquí estoy yo, que venga, los demás se quiten. A mí me encantó, y yo creo que una historia sobre él vamos a entender porqué de todo lo que demostró con su personalidad en el libro. Sí, con Vincent fue automático, porque cuando yo no tenía planeado una historia sobre él, y surgió todo en la primera aparición que hace, cuando él entra a reunirse con los otros personajes. En ese momento fue como, tiene que tener su historia, y la verdad es que salió re natural su novela, así que es como que estaba destinado a ser, básicamente. Bien, Mar, antes de ir con el cierre final, nos gustaría que le dejaras a las personas que aún no te han leído unas palabritas para motivarlos, y por supuesto aquellos que ya conocen tu pluma y que te leímos en la lectura conjunta del Pecador de Oxford en febrero, un mensaje final. Bueno, para la gente que todavía no me leyó, los animo obviamente a leerme. Creo que en especial con El Pecador es una buena forma de empezar, porque tiene esta fusión de géneros que puede ser atractiva para distintos tipos de lectores, ¿no? Si te gusta más la acción, el romance, tenés un poco de todo, así que podés probar por ahí. Y para los que me leyeron en la lectura conjunta, les agradezco un montón, les mando mucho cariño, y muchas gracias por elegir el libro para la lectura. Bien, gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas, porque próximamente volveremos con más autores. Y Mar, nuevamente, gracias a vos por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer enorme, gracias.